Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos hoy porque vamos a hablar de un tema que sé que muchos de ustedes han estado siguiendo de cerca, la ruptura entre Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan-Demir. Sí, lo sé, una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y ha dejado a muchos fans con el corazón roto. Vamos a sumergirnos en todos los detalles, el drama, los rumores, y lo que realmente pudo haber pasado detrás de cámaras. Vamos a intentar desentrañar esa crisis que llevó a esta pareja, que parecía sacada de un cuento de hadas, a tomar caminos separados. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos, y quédense hasta el final porque les prometo que vamos a hablar de cosas que probablemente no hayan escuchado en otros lugares. Pero antes de empezar, y como siempre, quiero pedirles un favorcito. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las noticias del mundo del espectáculo, del chismecito sano, y quieren estar al tanto de todo lo que pasa con sus celebridades favoritas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y así me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Como saben, Afra y Mert se conocieron en el set de la exitosísima serie Yalan, también conocida en algunos lugares como Golden Boy. Desde el principio, la química entre ellos era innegable. En la pantalla interpretaban a Seyran y Ferit, una pareja con una relación llena de altibajos, pasión y drama. Y fuera de la pantalla, esa química se tradujo en un romance que hizo suspirar a sus fans. Durante meses, Afra y Mert se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía. Sus fotos juntos en redes sociales acumulaban miles de likes y comentarios. Se les veía felices, enamorados, compartiendo momentos especiales. Los fans estaban convencidos de que su amor era real y que duraría para siempre. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad no siempre es lo que parece. De repente empezaron a surgir rumores de crisis. Primero pequeños indicios, dejaron de publicar fotos juntos con tanta frecuencia, se les veía distanciados en eventos públicos. Luego los rumores se intensificaron, se hablaba de discusiones constantes, de celos, de infidelidades. Y finalmente la confirmación, Afra y Mert anunciaron su separación. Una noticia que, como les decía, dejó a muchos fans devastados. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Cuál fue la verdadera razón detrás de esta ruptura? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque, como siempre, hay varias versiones de la historia. Una de las teorías más extendidas es la de las agendas incompatibles. Ambos son jóvenes, talentosos y con carreras en ascenso. Afra, con su belleza y carisma, se ha convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Mert, por su parte, también está recibiendo muchas ofertas y proyectos interesantes. Se dice que el ritmo de trabajo frenético, los viajes constantes y la falta de tiempo para compartir juntos fueron erosionando la relación. La presión mediática tampoco ayudó. Estar constantemente en el ojo público, ser fotografiados y analizados en cada paso que daban, debió ser agotador. Imaginemos por un momento lo que implica vivir bajo el escrutinio constante de los medios y de los fans. Cada cena, cada viaje, cada gesto era interpretado y analizado hasta la saciedad. Una presión que sin duda puede afectar cualquier relación, por sólida que parezca. Otra teoría, un poco más picante, habla de celos profesionales. Al parecer, ambos son muy competitivos y aunque se amaban, también querían destacar en sus carreras. Se dice que hubo momentos de tensión cuando uno de los dos recibía más atención o un papel más importante. La envidia, aunque sea en pequeñas dosis, puede ser muy dañina para una relación. Pensemos en la dinámica de dos personas que, además de ser pareja, son colegas en la misma industria. La competencia, en lugar de ser un motor para crecer juntos, puede convertirse en una fuente de conflictos y resentimientos. ¿Quién tiene el mejor papel? ¿Quién recibe más elogios? Preguntas que inevitablemente pueden surgir y generar fricciones. Y luego llegamos a la teoría más controversial, la de las infidelidades. Aquí es donde las cosas se ponen turbias y es importante tomar todo con pinzas. Se rumoreó que Mert habría tenido un affair con otra actriz, aunque nunca hubo pruebas concretas de esto. También se dijo que Afra habría sido vista en compañía de otro hombre, pero nuevamente nada confirmado. Los rumores de infidelidad siempre son explosivos y, en el caso de una pareja famosa, se propagan como la pólvora.
Las redes sociales se inundan de especulaciones y acusaciones, alimentando el morbo y la curiosidad de los fans. Sin embargo, es fundamental recordar que hasta que no haya pruebas irrefutables, se trata solo de rumores y especulaciones. Lo cierto es que en el mundo del espectáculo, los rumores de infidelidad son pan de cada día. A veces son ciertos, a veces son inventados por la prensa para generar controversia y vender más revistas. Pero en este caso, la verdad es que no podemos saber con certeza si hubo o no infidelidades. La privacidad de las personas es sagrada, y no podemos basar nuestras opiniones en simples rumores o chismes de pasillo. Lo que sí podemos decir es que independientemente de la razón específica, la relación entre Afra y Mert llegó a su fin. Y aunque al principio ambos trataron de mantener la compostura y ser discretos, con el tiempo las cosas se fueron poniendo más tensas. La ruptura de una relación es un proceso doloroso y delicado, y cuando se trata de una pareja famosa, la presión mediática puede hacer que todo sea aún más difícil. Se dice que la ruptura fue bastante dolorosa para ambos. Que hubo lágrimas, discusiones y reproches. Que ambos estaban muy enamorados, pero que simplemente no pudieron superar los obstáculos que se les presentaron. Imaginemos la mezcla de emociones que deben haber experimentado: tristeza, decepción, frustración, e incluso rabia. Un torbellino de sentimientos que, sin duda, hizo que el proceso de separación fuera aún más complicado. Y aquí es donde quiero hacer una pequeña reflexión. A veces nos dejamos llevar por la fantasía de las relaciones perfectas. Vemos a nuestras celebridades favoritas como si fueran personajes de cuento de hadas, y esperamos que sus vidas amorosas sean igual de perfectas que sus películas o series. Idealizamos sus relaciones, proyectando nuestros propios deseos y expectativas en ellas. Pero la realidad es que las celebridades son personas como nosotros, con sus propias inseguridades, problemas y dramas. Y sus relaciones, al igual que las nuestras, pueden ser complicadas y dolorosas. Es importante recordar esto y no idealizar demasiado las vidas de los demás. Debemos recordar que detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos que sufren, aman y se equivocan como cualquier persona. Volviendo al caso de Afra y Mert, es evidente que ambos están pasando por un momento difícil. La ruptura de una relación siempre es dolorosa, y más aún cuando se trata de una relación tan mediática. El duelo por la pérdida de una relación es un proceso personal e intransferible, y cada persona lo vive a su manera. Pero también es importante destacar que ambos son jóvenes, talentosos y tienen un futuro brillante por delante. Estoy segura de que ambos superarán este momento difícil y seguirán cosechando éxitos en sus carreras. La vida sigue y tanto Afra como Mert tienen mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. De hecho, ambos han seguido adelante con sus vidas. Afra ha estado trabajando en nuevos proyectos y se la ha visto disfrutando de su tiempo libre con amigos y familiares. Se ha enfocado en su carrera y en rodearse de personas que la quieren y la apoyan. Mert también ha estado enfocado en su carrera y se ha mantenido alejado de los reflectores, al menos en lo que respecta a su vida personal. Ha optado por la discreción y la privacidad, evitando alimentar los rumores y especulaciones. Y aunque muchos fans siguen esperando una reconciliación, lo cierto es que parece poco probable. Al menos no en el corto plazo. Quizás en el futuro, cuando ambos hayan madurado y sanado sus heridas, puedan volver a encontrarse. Pero por ahora parece que sus caminos han tomado direcciones diferentes. El tiempo dirá si el destino los vuelve a unir, o si cada uno seguirá su propio camino. Así es la vida, los caminos se separan, y las personas cambian. Es importante darles su espacio para que puedan recuperarse de esta triste noticia. Y es importante no especular tanto, pues ellos son personas, no objetos. Así que en resumen, la ruptura entre Afra Saraoglu y Mert Ramazan Demir fue el resultado de una combinación de factores: agendas incompatibles, presión mediática, posibles celos profesionales y quizás rumores de infidelidades. Una historia triste, pero también una lección de que las relaciones, incluso las de las celebridades, pueden ser complicadas y dolorosas. Y también una demostración de que a veces el amor no es suficiente para superar los obstáculos que se presentan en la vida. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. Sé que muchos de ustedes tenían curiosidad por saber qué había pasado realmente entre Afra y Mert, y espero haber podido aclarar algunas dudas. Espero haber podido aportar una visión más completa y matizada de esta historia.
Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de esta ruptura? ¿Creen que Afra y Mert volverán a estar juntos? ¿Cuál es su teoría sobre lo que realmente pasó? Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Me interesa conocer sus puntos de vista y debatir sobre este tema. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Su suscripción es el mejor regalo que me pueden hacer. Gracias de nuevo por todo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.